de lo ocurrido ayer con el tema del tratamiento de varios temas importantes ayer en el Consejo Deliberante. Buen día, ¿cómo estás, Buen Gonzalo? día, ¿cómo les va a Buen ustedes? día. Muy bien, muy bien. Bueno, finalmente salió el tema del boleto que estaba medio trabado, ¿no? Venía trabajando hacía mucho tiempo, en algún momento se pensó que ya se había llegado a un acuerdo respecto a este tema, después ocurrió lo que ocurrió, ¿no? En la Dulce, y había ahí alguna posibilidad de que no se aprobara, porque incluso se puso ahí a tratamiento otra propuesta más. El ¿Cómo lo tema, el viste? tema del boleto de transporte público siempre ha generado en los últimos años distintas vicisitudes y este año también yo creo que se resolvió de manera muy precaria porque no se estableció lo que el Consejo Deliberante había ordenado el año pasado, que era la constitución de una comisión de seguimiento Claro. del transporte público que le permitía al Consejo Deliberante, junto con el Departamento Ejecutivo y otros actores, monitorear la situación del transporte público durante todo el año. Esta situación no ocurrió. Ajá. Y quien además tiene la facultad de ejercer el control sobre ese contrato es el propio Departamento Ejecutivo y a la vista está que no lo ha hecho. Porque nosotros incluso antes del tratamiento en la Dulce le pedimos al Departamento Ejecutivo primero que emitiera opinión sobre el aumento, que puede hacerlo, claramente no es vinculante para lo que luego tenga que decidir el Consejo Deliberante. Pero en segundo término también que nos haga un informe de una evaluación respecto al cumplimiento del contrato en otras cláusulas que tienen que ver con la calidad de la prestación del servicio. Ujú. Tampoco ocurrió. Si el Departamento Ejecutivo hubiese venido monitoreando el contrato durante todo el año, hacer ese informe es hacer una recopilación rápida de lo que Claro. se venía trabajando durante el año. Yo Y sospecho que nada de esto se ha hecho. Y ahí fue donde surgió este desaguisado que terminó, no digo con escándalo, pero con incidentes en la Dulce, donde utilizaron al concejal Delfino, él fue el caballo de Troya sí, igual que el para, año pasado también, ¿no? para eh, acometer un sinnúmero de irregularidades en el funcionamiento propio del Consejo Deliberante y para blindar la comodidad, la falta de trabajo de los funcionarios del Departamento Ejecutivo, en este caso de la Secretaría de Gobierno, a la que nosotros le habíamos pedido el informe. En, Hay un cier- Ejecutivo que estuvo en silencio durante toda esta discusión. en cierta forma, Gonzalo, si ustedes están pidiendo el informe, es porque saben que hay irregularidades o incumplimientos, mejor dicho, ¿no? ¿Cuáles son esos incumplimientos que Bueno, está teniendo la empresa? Bueno, sin duda, porque hubo una instancia que fue la audiencia pública donde muchos usuarios pudieron expresarse y además nosotros mismos recolectar muchas de las opiniones que tiene la comunidad respecto al transporte. Hay quejas de lugares geográficos de la ciudad donde el transporte público no llega y habría que reformular los recorridos. Hay quejas a veces sobre la situación de higiene de los propios colectivos. Hay incumplimientos en cuanto a tener un colectivo adaptado para personas con discapacidad. Sabemos que es una erogación importante. Había habido un compromiso también o una obligación de instalar cámaras de seguridad en los propios colectivos. Además, el mantenimiento de las garitas. Hay un sinnúmero de cuestiones que nosotros fuimos recolectando de la comunidad, de la voz de la comunidad. Y que el departamento ejecutivo es el que las tiene que marcar y de alguna manera exigir a la empresa. Pero aún más grave, digo, la comisión de seguimiento no se constituyó y ayer se le dio un aumento, eh, digo yo, parecía más una transacción comercial de yo te pido 100, con 125 no me alcanza y partamos la diferencia y vamos a 110. Y me parece que es un modelo un tanto precario, si bien es cierto que es muy difícil en este contexto, digamos, saber cuál es el precio justo de las cosas, pero bueno, me parece que alguna vez en este tema deberíamos tener
algunos indicadores más concretos para ser más precisos a la hora de determinar el precio del transporte público. ¿Qué va a pasar con el tema de la comisión de seguimiento? Que ya, como vos decís, el año pasado o sea, el Consejo había dispuesto que se cree esa comisión de Yo seguimiento. tengo una opinión personal. La ordenanza del Consejo Deliberante no establecía quién era el que convocaba y eso le sirvió de excusa. Ahora se lo añadieron al Claro, proyecto. eso le sirvió de excusa al Departamento Ejecutivo para decir nosotros no somos los que tenemos que convocar. Claro, No claro. digo que le haya servido de excusa al Consejo porque el Consejo pretendía y entendía que tenía que ser el Departamento Ejecutivo a través de la Dirección de Transporte que debía convocarse esta comisión. Bueno, el Consejo Deliberante se dictó facultades propias para que sea el propio Consejo Deliberante el que convoque ahora a esa comisión. Y había, según lo que aprobaron, tienen un plazo de 15 días, de máximo de 15 días para convocarla. Así es. Claro, o sea que eso puede cambiar, digamos, el año próximo. Bueno, pero en función de eso también aclararles, porque no lo dije, pero por supuesto que el bloque de la Unión Cívica Radical no acompañó a ninguno de los dos proyectos. ¿Por qué? Porque considerábamos esto. Digamos, a nosotros nos faltó información para tener justamente desde dónde pararnos para tomar una decisión. Y además porque el procedimiento fue absolutamente irregular. Ayer el concejal Delfino pidió disculpas. Yo, la verdad que en el ámbito del Consejo Deliberante no me sentí afectado personalmente, así que las disculpas no me interesaban en ese sentido. El problema acá es que para cumplir un objetivo y para blindar al propio Departamento Ejecutivo se cometieron actos de irregularidad en el funcionamiento del Consejo Deliberante. Y eso no es responsabilidad del concejal Delfino, eso es responsabilidad de las autoridades del Consejo Deliberante. Es responsabilidad del presidente del Consejo Deliberante y es responsabilidad también del presidente del bloque y los integrantes del bloque de Nueva Necochea. Hubo algo que tampoco te convenció aparentemente a todo el bloque, ¿no? Del proyecto del Frente de Todos. La diferencia principal era que el proyecto que se aprobó, el de Delfino, tenía el valor para ahora y el valor para enero ya definido. El del Frente de Todos, el de enero no lo definía, sino que lo iba a definir esta comisión de seguimiento. Sí, pero definía un aumento ya y ese aumento que definía ya era en base también Sí, a una al sensación, tuntún. a una sensación, no a Sí. una realidad. Ujú. Bien, ¿y después hay algún otro proyecto que estén trabajando desde el radicalismo? Bueno, pidieron también información de por qué el intendente no se estaba presentando por el tema del Consejo Municipal de Seguridad también. Varias cuestiones. Principalmente esa para después identificar, creo yo, o analizar cuál es el mecanismo de funcionamiento de este gobierno municipal. Que, parafraseando a la vicepresidenta, tiene funcionarios que no funcionan. Digo, en seguridad estamos frente a una escalada que no se detiene en el distrito de Necochea. Y no hay una voz pública que le diga a la comunidad qué es lo que se puede, qué es lo que se está haciendo o hacia dónde vamos. O sea, está todo el mundo en silencio. Cuando digo todo el mundo, principalmente el intendente, quien es el mayor responsable de lo que sucede en la ciudad. No hay una evaluación del accionar de la policía por parte del propio intendente. Ninguna. No hay ni siquiera una coordinación en el trabajo con la policía, por lo menos es lo que nosotros vemos. No hay un diálogo, por supuesto que ese diálogo tiene que ser no de explicaciones, pero sí un diálogo también de análisis de distintas situaciones con la propia justicia. Y por supuesto no hay políticas de prevención en el distrito. Nosotros pretendíamos discutir todo esto en un Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana. Creemos que es la herramienta más útil para que estemos sentados todos en una misma mesa, para que construyamos un mapa del delito, para que tengamos estadísticas ciertas de lo que pasa en el distrito y para que se puedan tomar decisiones justamente en base a datos. Y el intendente hace ya más de 2 meses que cuando estábamos a punto de aprobar esta constitución de este Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana presenta dudas, no las explicita, no están claras cuáles son sus dudas. Yo interpreto que es justamente su resistencia a hacerse cargo del principal problema que hoy tiene el distrito. Es más, extraoficialmente algunas explicaciones venían por ese lado. Y la verdad que a partir de ahí
hubo un compromiso del bloque del oficialismo que el intendente tuviese un intercambio con el Consejo Deliberante y no lo ha tenido, sigue escondido. Si bien la intención de Arturo Rojas es un poco patear la pelota para el lado de la provincia, como que la seguridad corresponde a la policía, sabemos que los últimos hechos que han ocurrido en la playa de Camiones, que es municipal, también se deben a una falta de organización interna que debería, en ese caso sí, depender de la municipalidad, porque si te roban... Hay dos planos distintos de análisis. Uno, el hecho de inseguridad en sí, que se robó, y el otro es qué es lo que ha hecho el Estado municipal para resguardar el patrimonio, en este caso dinero en efectivo, de una agencia de recaudación, llamémosla así, porque la playa de estacionamiento recauda para prestar un servicio a los camioneros. Después podemos analizar la calidad de ese servicio, que es absolutamente deficiente. No hubo ningún tipo de control. Ese dinero de la recaudación, del día domingo al mediodía al lunes a la madrugada, cuando el encargado del chiquero llega, estuvo bajo el cuidado de nadie. Es como que dejemos la caja que está acá a pocos metros de la tesorería del municipio a la buena de Dios. Esto es de una indolencia, pero tremenda. Acá no es menor el hecho de lo que ocurrió en la playa de estacionamiento de Camiones. Es muy grave. Esperemos que el martes en el Consejo Deliberante den las explicaciones. Primero, de un sistema de trabajo que tendría que tener implementado la playa de estacionamiento de Camiones, con el circuito del dinero, de lo que ahí se recauda, con el blanqueo de ese dinero, de qué manera se controla y cómo funciona eso para que esto que ocurrió quede esclarecido, porque sinceramente yo hoy lo subrayo como un hecho de extrema gravedad lo que sucedió en la playa de estacionamiento de Camiones, independientemente del hecho de inseguridad en sí. Sí, lo que me resultó extraño es que yo vi la denuncia y lo que manifiestan en la denuncia es que no hay sereno, ni siquiera. O sea, quedó toda esa plata ahí. Imagínense ustedes que sin nadie que la cuide. Una fuente de recaudación del municipio esté al resguardo de nadie durante todo un fin de semana. Eso no le pasa, creo que, a ningún comercio mediano que maneja fondos y que primero o se deposita la recaudación o se sigue trabajando durante el fin de semana donde no hay sistema bancario o donde las oficinas centrales de la municipalidad están cerradas, tienen seguridad para que esto no ocurra. La verdad que es extremadamente grave y nos preocupa mucho, y esperemos que el martes empiecen a dar alguna explicación respecto a esta situación, que es grave. Y otra cosa que a mí me llama poderosísimamente la atención, yo también tuve la posibilidad de ver la carátula de la IPP, es que no hay denuncia de los propios funcionarios municipales. Se inicia por el llamado 911 del encargado cuando llega a la playa de estacionamiento de Camiones, y el día lunes no hay ninguna ampliación por parte del secretario de gobierno, el secretario legal y técnica, quien corresponda, o el propio intendente. La verdad que es preocupante. Es preocupante cómo está funcionando este gobierno. Yo creo que hay mucha política activa en materia de maquillaje en el gobierno de Arturo Rojas, porque hay algunas cuestiones que son visibles y ha habido mejoras en la ciudad en algunas cuestiones, pero creo que es maquillaje en términos de no hacerse cargo de los problemas estructurales del funcionamiento del Estado, ni de algunas cuestiones que están pendientes en la ciudad de Necochea, como puede ser la basura, la planta de tratamiento de fuentes locales, el casino, la planificación estratégica, un sinnúmero de cuestiones que ya se han consumido 3 años del gobierno de Arturo Rojas y no se han empezado ni siquiera a discutir. Y luego secretarios, que otro instrumento que nosotros presentamos ayer en el Consejo Deliberante era la posibilidad del acceso a la información pública respecto a las órdenes de pago del primer semestre del año 2022. Hace 2 meses que estamos atrás de esa información. Y está el pedido nuestro en el cajón de la secretaria privada del intendente, que funciona como un órgano censor en la relación entre el Consejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo. Un disparate. Claro. Que no nos den a los concejales el listado en formato digital de las órdenes de pago del primer semestre del año 2022, que es un instrumento que tenemos nosotros para preguntar, para controlar, para saber de qué manera gasta el Estado municipal, independientemente de la rendición de cuentas que será por el mes de junio del año que viene y a ejercicio vencido. Un disparate. Claro, indudablemente eso había alguna disposición, ¿no?, de transparencia y
blanqueo de información que siempre se habla, ¿no? De que, Es una cuestión casi de orden público ya pero, el acceso a la información, y cualquier Estado moderno que se precie de sí, y hay ejemplos de gobiernos locales, digamos, tiene que abrir sus datos, tiene que ser transparente. Yo lo decía, lo he dicho en otras oportunidades, el Estado tiene que funcionar como una caja de cristal, de manera que los que estén por fuera del Estado puedan ver lo que está funcionando, de qué manera está trabajando el Estado de manera online, ¿no? En el claro. preciso momento. Claro, incluso hay algunos municipios como creo que es Mar del Plata que tiene un sitio web donde puede ver el vecino toda la información. Bahía Blanca tiene una página de seguimiento justamente de licitaciones, de órdenes de pago, de los pagos de la municipalidad. Digamos, hay varios ejemplos virtuosos respecto a esto, que además no es solo no es una cuestión caprichosa, mejora el funcionamiento del Estado, lo hace mucho más eficiente, porque los controles sirven y sirven para eso. Pero Claro. bueno, esto Arturo Rojas no lo entiende así. Arturo Rojas ha sido un intendente que se ha molestado cada vez que el Consejo Deliberante hace una pregunta, cada vez que hace una observación. Incluso se ha molestado cada vez que el Consejo Deliberante hace una propuesta. En materia de seguridad está muy claro. Nosotros le hicimos una propuesta muy concreta, estamos convencidos de que esto puede funcionar y la tiene cajoneada. Y hay respecto a eso, ¿hay alguna posibilidad que se trate pronto el proyecto de ustedes o no? Está en el cajón del escritorio del intendente municipal. Nosotros no tenemos acceso a ese cajón. Esperemos que lo abra, lo saca y vaya al Consejo Deliberante a debatir con los concejales. Claro, muy bien. Bueno, Gonzalo, indudablemente muchos temas, también se trató esto del préstamo, eso hay... En ese caso fue observación unanimidad. o nada. No, nosotros ahí, a ver, eso es un resorte del propio departamento ejecutivo de haber tenido la posibilidad de acceder a un préstamo en condiciones favorables, el préstamo, y para qué lo va a utilizar. Hicimos alguna observación en qué se iba a utilizar ese préstamo, haciendo alguna pregunta respecto a algunos de los implementos que se iban a adquirir, para qué era, pero nada más que eso, y después acompañamos. Porque también... Una deuda, perdón, Gonzalo, que de no ganar nuevamente Arturo Rojas las elecciones, se lo va a dejar a otra persona. Bueno, así funciona el Estado. El Estado tiene una continuidad respecto a los compromisos que se asumen en determinado gobierno. Por supuesto, pueden llegar a cargar sobre las espaldas del siguiente. Las condiciones no eran desfavorables. ¿Y por qué digo esto también? Porque para sacarnos un poco, o sacarles también al Departamento Ejecutivo y al propio Intendente algunas de las cuestiones que observa sobre la oposición. Esta es una oposición que acompaña cuando tiene que acompañar. Es una oposición que le facilita las herramientas que a veces el intendente reclama para sí, pero que por supuesto también quiere ejercer el control y quiere que también sus propuestas sean escuchadas. Y quiere tener un mecanismo de funcionamiento, sobre todo respecto a algunos secretarios del Departamento Ejecutivo que le faltan el respeto al Consejo Deliberante, en realidad le faltan el respeto a la comunidad, le faltan el respeto a la política, encaprichándose. Yo no tengo ninguna duda que, por ejemplo, que no nos den estas órdenes de pago que nosotros pedimos es un capricho, es medir su propio poder para decirles, no, nosotros no tenemos por qué darles esta información a ustedes. Y en realidad sí es una obligación, nos la tienen que dar. Uno de los temas que se viene ahora y que creo que se pidió una prórroga, ¿no? Es el presupuesto para el próximo año. Sí, el Consejo Deliberante, de hecho, también en la sesión del día de ayer aprobamos la prórroga, que es el plazo de vigencia que tiene el Departamento Ejecutivo para presentarlo en el Consejo Deliberante. ¿Crees que se va a atrasar mucho? Porque supuestamente en octubre ya deberían comenzar, en este mes deberían comenzar a discutir esto. Creo que va a haber una gran discusión, porque ya sí lo ha adelantado el propio intendente, es que ese presupuesto va a venir acompañado con una nueva ordenanza fiscal impositiva que va a ser el pedido de un aumento de tasas. Claro. Al igual que los años anteriores, sin ninguna reformulación de la ordenanza en sí, sin ninguna política que le facilite al que emprende, al comercio, a los empresarios, generar y crecer, sino claro. Me parece que, visto nada más, que ha sido la única mirada que ha tenido el gobierno de Arturo Rojas, la cuenta de la recaudación, sin ver que a veces
hay que mirar alguna otra cuenta que motorice y que ponga en potencia todo lo que los necochenses están dispuestos a dar. Claro, exactamente. Y bueno, obviamente con el tema de la inflación va a haber un aumento importante. Eso seguramente es Bajo lo el que- paraguas de la inflación van a querer justificar cualquier pedido de aumento, pero me parece que nosotros vamos a dar una discusión un poco más profunda que esa. Bueno, esperemos que así sea. Te agradecemos mucho, Gonzalo, y vamos a